Muy bien, como ustedes lo saben, llevamos varias semanas hablando de una temática bien importante que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y es muy importante poder estudiar, poder ver en la Biblia lo que se dice con respecto al Espíritu Santo, puesto que existe un halo de confusión dentro de la iglesia cristiana por quién es el Espíritu Santo y cuáles son las funciones y misiones del Espíritu Santo dentro de la obra de la redención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es por eso, ese es el motivo por el cual encomendamos, ¿cierto?, este tiempo, entregamos este tiempo con ese propósito, con el propósito de conocer al Espíritu Santo de acuerdo a cómo la Escritura nos lo da a conocer. Existen muchas personas, muchas tal vez congregaciones, iglesias o que se llaman iglesias, que tienen un mal concepto tal vez de quién es el Espíritu Santo, producto de que sus creencias se basan en la cultura cristiana que han experimentado a lo largo de los años y no necesariamente en la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual nos estamos enfocando en lo que la Biblia dice, no para que sea lo que yo estoy diciendo, lo que yo quiero impartir, sino que realmente vayamos a la Biblia y veamos qué dice la Escritura con respecto a la persona del Espíritu Santo. Hemos estado hablando ya durante varias semanas de cuál fue la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes, ¿cierto?, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y vimos que el Espíritu Santo ha tenido siempre la misma labor para con las personas. Vimos, ¿cierto?, que tiene una participación importante en el proceso de la creación. También el Espíritu Santo tiene una participación importante en lo que es la gracia común, es decir, la disposición de Dios para las personas que no necesariamente son hijos de Él, para las personas que no le conocen, para las personas tal vez que aborrecen a Dios o no están ni ahí, como decimos acá, con la persona de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo obra de una manera general a favor de ellos por medio de lo que se conoce como la gracia común. O sea, que una persona atea pueda tener hijos que son una bendición de Dios es básicamente la gracia común de Dios otorgada al ser humano. Entonces también vimos cómo el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios y eso también fue distinto a lo que se hace en el Nuevo Testamento. Básicamente en lo que respecta a la función es la misma. El Espíritu Santo santificó y manifestó la presencia de Dios con su pueblo. Y eso lo hizo en el Antiguo Testamento y también lo hace hoy en el Nuevo Testamento. Pero la gran diferencia es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba dentro de los creyentes, sino con los creyentes. Y ese punto es bien importante y es bien necesario tenerlo claro, porque marca una diferencia, digámoslo, en la forma, no en la función, sino en la forma en la cual el Espíritu Santo obraba en la antigüedad, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera y llevara a cabo su obra en la cruz del Calvario. Entonces, raya para la suma, el Espíritu Santo antes estaba con su pueblo, particularmente el pueblo del pacto que era Israel, ¿cierto? Y él estaba con ellos y estaba con ellos, pero nunca en ellos, porque el Evangelio es claro en decir que nadie podía ser habitado por el Espíritu Santo antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese glorificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo muere, es resucitado con poder, está 40 días apareciendo a sus discípulos y luego de esos 40 días Él asciende y en ese momento de la ascensión, de la glorificación, ahí ya el ser humano está capacitado para ser habitado por el Espíritu Santo, que fue lo que ocurre, digámoslo así, de una manera oficial, 10 días después en la fiesta de Pentecostés, con todo este escenario, ¿cierto?, tan común
la fiesta de Pentecostés, cuando estaban estos 120 discípulos, imagínense, de todas las multitudes de gente que seguían a Jesús, solamente 120 estaban reunidos ahí en ese lugar, esperando la promesa de parte del Señor, el Espíritu Santo que vendría. Y precisamente eso ocurrió. El Espíritu Santo vino y desde ese momento habitó dentro de los discípulos, y hay un punto de inflexión entre lo que fue la obra o la forma de llevar a cabo la obra, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, el día de hoy vamos a estar respondiendo preguntas con respecto al Espíritu Santo, pero de una manera bien genérica en su obra y su acción en el Nuevo Testamento, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar viendo a partir de hoy, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es decir, desde que el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 en adelante. Eso es lo que vamos a estar nosotros viendo a partir de ahora. Obviamente lo vamos a hacer en varios bloques, porque hay muchos detalles que vamos a estar profundizando de a poco en lo que es la obra del Espíritu Santo, en la regeneración, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, qué significa ser lleno del Espíritu Santo y todas esas cosas, pero eso lo vamos a estar viendo ya en las próximas semanas. Hoy vamos a ver de una manera bien genérica cómo fue el comienzo de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, precisamente antes del momento de la concepción del Señor, durante su ministerio, en su pasión y finalmente en su resurrección, y el testimonio que los discípulos del Señor Jesucristo dan. Así que eso es lo que bien grosso modo vamos a estar revisando hoy, viendo cómo es que el Espíritu Santo obra y es más visible a partir de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, de la fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén. Así que voy a compartirla en mi pantalla para que veamos la presentación de hoy. Denme un segundo, por favor, mientras aprovecho de saludar a todos los que no había saludado al principio. Dios les bendiga. Siempre es bueno estar juntos y apartar este tiempo. A mi hermano Juan, lo veo ahí. A mi hermano Ismael, a mi madre también. Bueno, así que les saludo a todos en el amor del Señor. Perfecto. Entonces, aquí ya comienza la presentación. Ok. Ok, ustedes saben, nuestro estudio se llama ¿Quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces, vamos a estar viendo a partir de ahora esto que teníamos para hoy día. El Espíritu Santo entonces en el Nuevo Testamento. Esta correspondería a nuestra octava clase, donde estamos viendo esta temática tan importante. Ahora bien, nuestra primera pregunta va a ser la siguiente. Uniendo de alguna manera lo que fue la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento primero, para luego caer en lo que es en el Nuevo Testamento. La pregunta número 1 es la siguiente: ¿cuál es la revelación más grande dada por el Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Y aquí hay que ser bien enfático en esto. La labor primordial, principal del Espíritu Santo es la de testificar acerca del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí es muy importante esto, hermanos míos, porque uno de los grandes problemas que existe hoy dentro de la concepción del Espíritu Santo, dentro de las iglesias, ya sea la católica romana, ya sea los testigos de Jehová, ya sea los mormones, o ya sean muchos evangélicos, es tal vez un entendimiento deficiente de cuál es la función principal del Espíritu Santo. Hay preguntas que uno suele hacerse, por ejemplo, y que uno escucha. Vimos la otra vez, ¿cierto?, que era importante saber que la oración no debe ser dirigida al Espíritu Santo,
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñó que eh, se debía orar al Padre. De manera que orar al Espíritu Santo no es una práctica, digamos, que está centrada en la Escritura. Ahora, muchas personas llegan a la reducción siguiente. Dicen, bueno, si el Espíritu Santo es Dios y yo le oro a Dios, ¿por qué no orarle al Espíritu Santo? Pero ahí está el tema, hermanos queridos. Cada persona que es parte de la Trinidad, ¿cierto? Que conforma la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, evidentemente. Son el Dios uno y trino, pero cada persona de la deidad tiene un rol distinto. Y el rol del Padre es recibir las oraciones, ¿ya? No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple un rol, digamos, de llevar esas oraciones y de interceder por nosotros también, junto con el Hijo. De manera que su rol no es escuchar la oración. Por tanto, si usted le ora al Espíritu Santo, está, digamos, no significa que Dios no nos vaya a escuchar por eso, pero estamos saliéndonos del rigor de lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y yo creo que a esta altura cada uno de nosotros tiene el anhelo de poder buscar al Señor y conocerle como Él se dio a conocer. Entonces es importante notar esto. Son detalles, pero son detalles que a la larga van generando una práctica espiritual correcta. Entonces no tenemos, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios, sí, perfectamente, pero eso no nos lleva a nosotros a orarle al Espíritu Santo. Por ejemplo, usted nunca va a encontrar en el Nuevo Testamento que se le da gloria al Espíritu Santo. Y esto es importante y quiero ser cuidadoso con las palabras que voy a emplear. Eso no significa que el Espíritu Santo no sea glorificado. Evidentemente el Espíritu Santo es glorificado dentro de esta relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se glorifica a Dios, al Dios único uno y trino, entre medio evidentemente hay gloria al Espíritu Santo, pero nunca se dijo, no hay ninguna ordenanza que diga que el Espíritu Santo tiene que ser glorificado. De hecho, la labor principal del Espíritu Santo es pasar básicamente desapercibido. Y eso justamente es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, salvo momentos muy puntuales donde el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de los profetas, en el tiempo, ¿cierto?, donde la voz profética fue bien importante. Vemos, ¿cierto?, el caso de Saúl, el Espíritu Santo viene sobre él y profetiza, y también otros casos de otras personas, incluso habían escuelas de profetas donde el Espíritu Santo obraba y hablaba por medio de estas personas. Pero salvo esos eventos muy puntuales y muy específicos de algunas personas, la verdad es que no vemos una obra muy visible del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento esto no es tan distinto, es decir, igual pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, es revelar al Hijo, lo que significaría para nosotros en nuestro tiempo, iluminar lo que Dios dijo con respecto al Hijo de Dios. Entonces, esto es relevante, el Espíritu Santo mm, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene la misión de testificar de Cristo. En el Antiguo Testamento lo hizo por medio de profecías, ¿cierto? Profecías de la encarnación del Hijo. Nosotros vemos claramente como en el capítulo 3 de Génesis ya se está diciendo que el Mesías iba a venir. ¿De qué forma? Cuando le dice a la serpiente que la simiente de la serpiente iría en el talón a la simiente de la mujer, y esa simiente de la mujer es una alusión directa al Señor Jesucristo. Y dice, pero este te aplastará la cabeza. O sea, el Mesías que había de venir, que es el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, él iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Es decir, desde el mismísimo libro de Génesis hasta Apocalipsis se testifica de el Hijo de Dios, de el Mesías, el Cristo. Entonces, la misión principal del Espíritu Santo es testificar a Cristo. Esa es su labor. En el Antiguo Testamento lo hizo por medio de profecías, promesas, tipologías, cosas que la mayoría de ustedes ya conocen porque les he hablado de ello, de qué significan estas cosas de manera previa. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo continúa realizando la misma labor.
¿ya? Pero esto lo hace desde antes de la concepción, en el momento del nacimiento, durante el ministerio del Señor Jesucristo y también luego después de su ascensión. Es decir, el ministerio del Espíritu Santo siempre ha estado enfocado en glorificar al Hijo, en mostrar al Hijo, en revelar al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Por ese motivo es que es eh, tan terrible como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no viene a buscar gloria, el Espíritu Santo viene a testificar a Cristo. Entonces, el mismo Señor dijo, bueno, ustedes pueden blasfemar contra el Hijo, no hay problema. De hecho, blasfemaron contra el Hijo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en esta vida ni en la venidera. ¿Eso qué implica? El Espíritu Santo tiene una misión muy específica, pero a la vez tiene un nivel de temor, o requiere un nivel de temor también grande. Y por ese mismo motivo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Entonces debemos tener cuidado con la figura del Espíritu Santo, no ser tan licenciosos con el uso que le damos a su figura y centrar la idea del Espíritu Santo en lo que la Escritura nos dice y no en lo que hemos escuchado por ahí. Yo le he dicho muchas veces que tristemente hay en la televisión, por redes sociales, se ven muchos, comillas, pastores, otros que se creen más que pastores, se creen apóstoles o profetas, que ordenan al Espíritu Santo, según ellos, a hacer lo que ellos quieren. O sea, a mí siempre me impacta cuando, bueno, yo no lo he visto hace rato, pero videos antiguos donde salía Cach Luna, por ejemplo, y le decía a este hombre, pastor guatemalteco, le decía, oraba por las personas y le decía, Espíritu Santo, tócalo, así como ordenando al Espíritu Santo tocar a una persona o manifestarse en la vida de una persona. Eso es terrible, porque eso escapa realmente del respeto y el temor que se debe tener por la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con una misión, y esa misión es testificar a Cristo, no llevarse la gloria a Él. Entonces eso es importante que lo recordemos, ya lo había mencionado de manera previa, pero nunca debemos olvidar eso. La misión más grande del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no es mostrarse a sí mismo, no es exhibirse a sí mismo, sino mostrar a Cristo y llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Esa es la labor. Y ahí nosotros lo vemos, ¿cierto? En pasajes como este, Juan capítulo 16, versículo 14. El Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo y dice lo siguiente, Él me glorificará. ¿Quién es Él? Ese Él se está refiriendo al Espíritu Santo. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. De manera que el Espíritu Santo lo que hace es tomar lo que el Hijo vino a mostrar, lo que el Hijo vino a revelar y exhibirlo, pero no con la limitación que nuestro Señor tuvo en su momento de estar físicamente en un solo lugar, ¿cierto? Y también de estar no tan solo en un lugar, sino que también en ese tiempo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo porque toma lo que el Hijo dijo, pero hoy, por hoy, año 2020, lo continúa repitiendo en todo lugar, porque ya no hay una barrera geográfica, y también en todo tiempo. O sea, hasta el año 2020 seguimos escuchando del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y esta es por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando tras bambalinas en las personas, testificándoles de Cristo, abriéndole el corazón, haciéndoles nacer de nuevo, que son elementos que vamos a estar tocando, ¿cierto? Más adelante. Entonces esto es importante, eso dijo el Señor Jesús. Él me glorificará, haciendo una alusión al Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Ok, entonces, pregunta número 2. ¿De qué manera el Espíritu Santo testificó a Cristo en la primera venida del Señor? Ya esto es relevante. Ya pasado el Antiguo Testamento, estamos a punto de entrar al ministerio del Señor Jesucristo, pero cómo empezó la labor del Espíritu Santo y cómo las Escrituras nos muestran que el Espíritu Santo se empezó a desenvolver para este momento tan hermoso que fue la encarnación, es decir, la venida, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vemos esto? Lo vemos de la siguiente manera. Primero,
él obró milagrosamente en el embarazo, ¿cierto? Que dio a Juan el Bautista. Recordemos que Elizabeth, esposa de Zacarías, era una mujer que estaba imposibilitada de dar a luz, un caso muy similar a lo que sucedía con Sara, era una mujer ya anciana, no tenía hijos, ¿cierto? Y tiene una visión, su padre Zacarías le dice que va a tener un hijo, y ahí el Espíritu Santo obró milagrosamente en ese embarazo. Y también, no solamente en el embarazo, sino que mientras eh, Elizabeth estuvo embarazada, en una oportunidad se encuentra con María y se dice que el Espíritu Santo tocó al bebé que estaba dentro del vientre de la mujer, de Elizabeth, y saltó al saber que María estaba ahí. Entonces nosotros vemos cómo ahí el Espíritu Santo parte desde mucho antes de la concepción virginal del Señor Jesucristo en María. Partió con obrando, cumpliendo la promesa que se había dado anteriormente en el libro de Malaquías. Recordemos que Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina prometiendo que vendría un profeta como Elías. Y este profeta como Elías era precisamente Juan el Bautista. O sea, comienza el Espíritu Santo a testificar de Cristo, dando el contexto para la aparición del prepulsor de el Mesías, quien era este profeta Elías, o como figura de Elías que habría de venir primero. Entonces ya obró ahí en el nacimiento de Juan el Bautista, y también se dice que este bebé estaba lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer incluso. Ya luego de eso, cuando el Espíritu Santo obró ya en Elizabeth para que quedara embarazada, en su vejez y pudiese tener a Juan el Bautista, quien iba a ser el que iba a preparar el camino para la aparición del Señor Jesucristo. Luego de eso se lleva a cabo la concepción, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo cubre la sombra, ¿cierto? La sombra del Espíritu Santo cubre a María y ella queda embarazada, nunca habiendo tenido contacto íntimo con José. Ahora, es importante esto, es difícil comprender las implicancias de lo que el ángel Gabriel quiso decir cuando le dijo que su sombra te va a cubrir. La verdad, es difícil poder comprender qué pasó ahí. Lo cierto es que el Espíritu Santo tuvo una participación directa en la milagrosa concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vemos ahí. Primero, obra en Elizabeth para que quede embarazada de Juan. Luego, durante el crecimiento, recordemos que Juan el Bautista era 6 meses, perdón, mayor que el Señor, y en una oportunidad sus madres se encuentran y el bebé, Juan el Bautista bebé, dentro del vientre de su madre salta a la hora de ver a María. Bueno, y por último, luego que el Señor nació, se testificó a otros ancianos, a Simeón y a Ana, el nacimiento del Mesías, o sea que ellos verían al Mesías. Y eso también está en la Escritura, y cada una de estas cosas, o la mayoría, la vamos a estar viendo con textos bíblicos donde precisamente se muestra que fue el Espíritu Santo quien preparó todos estos elementos previos a la aparición del Señor en el mundo. ¿Ya? Entonces vamos a estar revisando algunos pasajes. Lucas capítulo 1, versículo 15. Aquí se está hablando de la anunciación que se le hace a Elizabeth sobre su hijo, Juan el Bautista, quien iba a ser el precursor de, del ministerio del Señor Jesucristo, el que preparaba el camino para la aparición del Señor Jesucristo. Lucas 1.15 dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno, note esto, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ya dijimos, ya explicamos esto, explicamos que el Señor, Juan no estaba habitado por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo estaba sobre ese bebé, porque el Señor Jesucristo aún no había sido glorificado, de manera que no podía ciertamente estar lleno desde adentro hacia afuera, pero sí vemos ahí que está precisamente obrando en su vida el Espíritu Santo en el pequeño Juan el Bautista bebé.
Luego de eso, tenemos Lucas 1, 34 al 35. Ya, Lucas 1, 34 al 35, donde nos encontramos con ya la anunciación, ¿cierto? Lo que el ángel Gabriel le señala a María y le explica cómo va a ser lo que va a ocurrir con ella. Entonces leemos lo que dice Lucas 1, 34 al 35. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos ahí cómo el ángel le está diciendo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella e iba a ser algo sobrenatural con el fin de que ella quedase embarazada. J.F. Vogt dijo lo siguiente, el Espíritu Santo tuvo un papel instrumental también en la concepción y nacimiento de Jesús. Dentro de los caminos misteriosos de Dios, el Espíritu Santo fue el instrumento de la Trinidad que daría lugar a la concepción del Hijo de Dios en la Virgen María. La Virgen María, ¿ok? En ese tiempo era virgen. Bueno, entonces aquí se señala, ¿cierto? Este autor señala lo que estábamos diciendo recién. Bueno, también no solo obró en la concepción de Juan el Bautista, en la concepción virginal, en el caso de María, sino que también el Espíritu Santo estuvo hablándole, luego de que el Señor Jesucristo nació, hablándole a personas piadosas para mostrarles que el Mesías iba a venir, iba a aparecer y que ellos lo iban a ver. Entonces aquí se relata la historia de un hombre justo llamado Simeón, que el Espíritu Santo le mostró que iba a conocer al Mesías antes de morir. Y aquí vemos cómo obra el Espíritu Santo aquí. Dice Lucas, capítulo 2, versos 25 al 27, dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y note esto, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, y ahí aparece, sigue la descripción, que se encontró con el niño y bueno, dio gloria a Dios por haber tenido el privilegio de contemplar al Mesías antes de morir. De manera que aquí vemos cómo el Espíritu Santo también movió a algunas personas para que estuviesen atentas a la aparición del Mesías. O sea, obró en Juan, obró en la mismísima María, en el proceso de la concepción virginal, y también obró en otras personas revelándole que el Mesías ya estaba ahí, estaba en el mundo. ¿Ok? Entonces vemos nosotros cómo obró de esa forma el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a pasar a la pregunta número 3, porque el Espíritu Santo no solo obró antes de que el Señor se encarnara, sino que también durante el ministerio del Señor Jesucristo. Y eso es muy relevante también. Dice, ¿de qué manera el Espíritu Santo obró en el ministerio del Señor? Y la respuesta a esto es que lo hizo desde el principio. Primeramente, estando presente al momento del bautismo. Y aquí vamos a ver unos pasajes, ¿cierto? Donde se muestra que en el momento que Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor, sale del agua y en ese instante se dice que el Espíritu Santo vino como una paloma sobre el Señor Jesucristo y una voz del cielo dijo, haciendo alusión al Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, en quien mi gozo está completo. Esa es la idea de esa expresión. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo ya está presente y viene, ¿cierto? Como en una forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no solo quedó ahí en esa forma tan amorosa y tan romanticona que vemos muchas veces como la paloma, sino que el Espíritu Santo luego de eso lo confirmó y lo fue y lo llevó, ¿dónde? Al desierto
para estar ahí puesto a prueba durante 40 días, 40 noches, donde se encontraba en ayuno para ser tentado por Satanás. Entonces el mismo Espíritu Santo que apareció en el bautismo y que capacitó al Señor Jesucristo, digamos, o que lo ungió públicamente como el Mesías, luego de eso, digamos que comienza, continúa trabajando el Espíritu Santo y lo lleva al desierto a nuestro Señor con el fin de que reciba la prueba de la tentación. Luego de eso, confirma su llegada públicamente con el cumplimiento de la escritura inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, recordemos que él llega a su ciudad de origen, donde él vivió muchos años, que fue Nazaret, y estando en Nazaret, él va a una sinagoga y lee un texto que correspondía leer ese día, que era una cita, una alusión a Isaías, donde aparece este versículo que vamos a estar leyendo más adelante. Entonces, en el bautismo, el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto para ser tentado, y luego de eso, el Señor Jesús utiliza la misma escritura que fue inspirada por él mismo, por el Espíritu Santo, para eh, em, dar a conocer, ¿cierto?, que su persona era el cumplimiento de lo que estaba escrito de antemano. Y luego de eso, también el mismo Señor Jesús manifiesta que por el poder del Espíritu Santo es que él realizaba señales milagrosas como lo eran la expulsión de los demonios y también las sanidades que llevó a cabo. Entonces, vemos ahí el Espíritu Santo obrando en todo su ministerio, en el bautismo, en la tentación, también estando citando la Escritura, recordando todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, estuvieron, ¿cierto?, guiadas por el Espíritu Santo. Por eso él enseñaba distinto a escribas y fariseos, porque el Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, y esto evidentemente por la capacitación del Espíritu Santo en él. Él era el verbo de Dios, él era el Hijo de Dios encarnado, Dios hecho hombre. Ahora bien, eh, también el Espíritu Santo fue quien obró en la expulsión de los demonios llevada a cabo por el Señor. Y finalmente, el Espíritu Santo también estuvo presente obrando en el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se entregó, cuando estuvo en la cruz del Calvario sufriendo la culpa de nuestros pecados, esos pecados que eran tuyos y míos, y que Él cargó en la cruz del Calvario. Si es que tú y yo nos arrepentimos de esos pecados y creemos en el Evangelio. Esa obra que él realizó en la cruz, también el Espíritu Santo estuvo obrando ahí. Y esto, todo lo que le estoy diciendo, lo vamos a corroborar con lo que la palabra de Dios dice. Primeramente, lo del bautismo. Note, Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces vemos cómo desde el momento del bautismo esto aparece. Bueno, Juan, el bautista o el bautizador, también ve esto. De hecho, era una señal distintiva que Dios le había revelado a Juan el Bautista, que él vería en la persona que sería el Mesías. Dios le dijo, el Espíritu Santo mismo le dijo que a quien viera que el Espíritu se posa sobre él, ese iba a ser el Mesías. Y aquí lo vemos en Juan capítulo 1, versos 32 al 34, donde señala esto. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos acá, ¿cierto?, cómo el mismo Juan el Bautista corrobora que Dios le había dicho que sobre quien viera el Espíritu Santo reposar como una paloma y quedarse en él, ese iba a ser quien iba a bautizar luego con Espíritu Santo. Entonces, hermanos míos, esto es muy importante. El Espíritu Santo está desde el comienzo del ministerio de nuestro Señor obrando. Ya, luego de eso, apenas salió del agua, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, y eso lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2.
Dice Jesús lleno del Espíritu Santo, o sea, luego del bautismo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, volvió del Jordán, el río donde él se bautizó, y fue llevado por el Espíritu Santo, en el desierto. Eh, por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo está presente en el bautismo, pero luego de eso lo acompaña en todo su ministerio, primeramente en la tentación, para luego estar presente también en todo su ministerio. En Lucas capítulo 4, versos 17 al 18, se muestra aquí cómo es que el Señor cita las Escrituras, donde se decía que el Espíritu Santo iba a estar sobre él para llevar a cabo muchas señales. Y también señales, digamos, milagrosas y también señales importantes en los pecadores, en los perdidos. Lucas 4, 17 al 18, dice, le dieron el libro del profeta Isaías. Esto está en el contexto de la visita de nuestro Señor a la sinagoga de Nazaret. Dice, y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Note bien la cita que hace Lucas aquí, y que obviamente es lo que dijo el Señor, citando a Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y luego de eso el Señor continúa y les dice a todos, ante la mirada atónita de los que estaban reunidos en ese lugar, Él les dice, esta palabra se ha cumplido hoy en medio de vosotros. Y cuando le dice eso, ahí quedó, pero todos patas para arriba. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo que Él era sobre quien estaba reposando el Espíritu del Señor y estaba ungido para llevar a cabo esto. Precisamente el Señor en su ministerio hizo todo esto, proclamó la libertad de los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, sanó a muchos ciegos, a muchos leprosos, los limpió, hizo muchas señales milagrosas. Entonces todo esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, obviamente guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, cuando fue increpado en una oportunidad, se le decía que Él echaba los demonios por el mismo Satanás, como que estaba aliado con Satanás. Él dijo lo siguiente, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso implica que toda estos, comillas, exorcismos que realizaba el Señor, lo hacía por el poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo estuvo presente en todo, a lo largo de todo el ministerio del Señor. Él no solamente testificó en la antigüedad, desde Génesis capítulo 3 en adelante, de que Él vendría, sino que cuando Él estuvo acá, estuvo presente en todo su ministerio. El Señor Jesucristo estuvo obrando en el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y eso es claro en todos los textos que acabamos de leer. Por eso, Pedro cuando está explicándole a Cornelio, a un hombre gentil, un hombre que no era judío, un hombre que era romano, le estaba explicando lo que sucedió con el Señor. Dice lo siguiente el apóstol Pedro, dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos cómo el Espíritu Santo estuvo con el Señor y el mismísimo Pedro lo corrobora de esta manera en Hechos capítulo 10, que así fue. O sea, a lo largo de todo el ministerio del Señor, el Espíritu Santo estuvo con él. Incluso en el momento más terrible, donde él más se sintió solo, donde llegó un momento en el cual dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hay alguien que siempre estuvo con él en todo momento, en todo el momento de su entrega, en todo el momento de su sacrificio, y ese fue el Espíritu Santo. Hebreos 9:14, el escritor de Hebreos señala lo siguiente, dice esto, ¿cuánto más
la sangre de Cristo. Y aquí viene, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. O sea, eso implica que por el Espíritu Santo es que Él se ofreció sin mancha toda su vida, pero particularmente también, ¿cuándo? En el momento de la crucifixión, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo estuvo cuando fue anunciado, con el que preparó el camino primeramente, luego cuando fue anunciado por medio de Gabriel, luego en la concepción, en el nacimiento, testificando a otras personas, en su bautismo, en la tentación, en su ministerio. Increíble esto. Todo el tiempo el Espíritu Santo estuvo obrando con el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no lo vemos, pero está ahí. Vemos al Señor Jesucristo como figura preeminente, evidentemente, porque la labor del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. Por ese motivo es que vemos a la figura principal, a nuestro Señor, pero Él también estaba trabajando ahí, con nuestro Señor, llevando a cabo la obra. Ahora, pregunta número 4. ¿Cómo obró, el Espíritu Santo en la resurrección del Señor? Vimos que obró en su muerte, estuvo con Él en el momento de la pasión. Pero ¿de qué forma el Espíritu Santo obró en la resurrección de nuestro Señor? Y la Biblia también nos muestra eso. Dice, no solo estuvo presente en su pasión, sino que tuvo un rol crucial en la resurrección. Fue el Espíritu Santo, hermanos queridos, quien resucitó a Cristo. De la misma manera que en la encarnación, Él dio, digamos, el paso para que la vida de el Verbo creciera en el vientre de María. De la misma forma, al tercer día fue el Espíritu de Dios quien resucitó con poder al Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo obró el momento de la resurrección. Así lo señala Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora viene esto, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vivificado en el Espíritu. ¿Quién lo vivificó? El Espíritu. ¿Y cómo corroboramos eso? Porque tal vez parece una idea un poco engorrosa en este momento. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, aquí también el apóstol Pablo lo dice. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice esto el apóstol Pablo. Y fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. ¿Quién es el Espíritu de Santidad? El Espíritu Santo. Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder cuando el Espíritu Santo le resucitó de entre los muertos. O sea, el Espíritu Santo tuvo un rol importantísimo en la encarnación, pero también en la resurrección. Fue el poder del Espíritu Santo quien resucitó a nuestro Señor al tercer día luego de su muerte en la cruz del Calvario. O sea, vemos aquí el Espíritu Santo obrando nuevamente en esto. Ahora bien, ya hemos, todo este estudio, el de hoy, es bastante genérico, es para ver cómo obró en el Nuevo Testamento de una manera bien general. Vamos a estar luego en otras semanas hablando con más detalle de esto. Profundizando no todo, sino que algunos puntos bien importantes que tienen que ver cómo obra el Espíritu Santo en el creyente, que creo que es lo que más confusión puede haber. Tal vez en estas cosas que hemos mencionado no es tan confuso, pero es necesario que comprendamos que la labor principal del Espíritu Santo es testificar a Cristo, y por eso siempre estuvo con él en toda su obra. Ahora, pregunta número 5 y final, ¿cómo el Espíritu Santo continuó testificando de Cristo luego de el momento de la resurrección? Bueno, por medio de sus discípulos, preparándolos para llevar a cabo la proclamación del Evangelio a todo lugar. Y ha seguido obrando hasta el día de hoy, capacitando a la iglesia actual para esa gloriosa labor.
Miren, queridos, es interesante porque eh, pareciera, ¿cierto?, que luego de la muerte del Señor, Él es el quien estaba capacitado de todo el poder. Él llevaba a cabo los milagros, la multiplicación de los panes y los peces, las resurrecciones que ocurrieron. Todo eso fue llevado a cabo por el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, luego de que Él muere, Él resucita y asciende, las personas, los seguidores de Él, obviamente no iban a tener el mismo impacto. Pero, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo viene, el impacto que generó el poder del Espíritu Santo obrando en los discípulos del Señor fue tremendo. Y ese impacto es el que ha llevado a que el Evangelio sea conocido hoy en nuestras vidas. O sea, si tú tienes hoy la oportunidad de escuchar el Evangelio, es porque el Espíritu Santo, luego de que Cristo fuese ascendido, glorificado, Él vino a morar en sus discípulos, los que siguieron al Señor Jesucristo en ese periodo de tiempo de aproximadamente 3 años y fracción. Así que el Espíritu Santo vino a morar en sus discípulos y a partir de ese momento a morar en todos los discípulos del Señor Jesucristo, en todos los hijos de Dios. Y por ese motivo mucha gente ha caído, mucha gente ha dicho cosas con respecto a Dios. Eh, Nietzsche dijo que Dios estaba muerto. Bueno, él murió y Dios sigue siendo anunciado y el Evangelio del Señor Jesucristo sigue siendo predicado. De manera que no hay nada en realidad que pueda detener el avance del Evangelio. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno, del Hades, no iban a prevalecer contra la iglesia. O sea, la iglesia nunca será derrotada, la iglesia va a prevalecer, pase lo que pase. ¿Y por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de personas, el grupo de personas que han sido salvadas por el Señor y hoy se encuentran habitadas por el Espíritu Santo, quien les permite dar testimonio del Evangelio. Así que eso es, hermanos míos. Vamos a ver algunos versículos donde se nos muestra que el Espíritu Santo continuó obrando en sus discípulos, en los discípulos del Señor, y por ese motivo hoy también nosotros seguimos predicando al Cristo crucificado, como decía Pablo. No predico, no quiero saber otra cosa, no quiero predicar otra cosa que no sea a Cristo crucificado. Hechos capítulo 1, versos 5. El Señor dijo a sus discípulos antes de ascender, Hechos 1:5, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, los discípulos del Señor, luego que en la fiesta, eso ocurrió en la fiesta de Pentecostés. Bueno, continuamos. Hechos capítulo 1, también versículo 8. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ok? O sea, el Señor Jesús le dijo, ustedes aguanten porque cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder y van a ser testigos míos en todo lugar. Eso es lo que el Señor dice en esta oportunidad. Entonces, es tremendo, porque la labor del Espíritu Santo no se limitó exclusivamente al ministerio del Señor, sino que trascendió. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos antes de morir, les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a hacer testigos. Y por ese motivo es que hasta el día de hoy se testifica a Cristo, porque el Espíritu Santo permite que las personas puedan conocer a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 17, lo que les comentaba, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dijo el Señor,
porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Entonces, así ahí vemos cómo está la promesa del Espíritu Santo que moró en los discípulos, en sus 12 apóstoles y también en cada uno de los creyentes que vivieron y que viven hasta el día de hoy, ¿cierto? Cada uno de nosotros quienes hemos creído en Cristo, quienes reconocemos nuestra condición de pecado, quienes reconocemos que no podemos en realidad, no podemos ser buenos, no podemos ser justos, necesitamos a Cristo. Y todos aquellos que nos damos cuenta de esa realidad, nos dolemos en nuestro corazón, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos delante del Señor por nuestros pecados y creemos que solamente Él puede salvarnos. Creyendo en el Evangelio, somos aquellos que hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos capacita, al igual que a los 12, para la predicación del Evangelio. El libro de los Hechos, escrito el segundo libro de Lucas, el libro de los Hechos, se le conoce como Hechos de los Apóstoles. Y muchas veces he escuchado a varios hermanos decir que entendiendo todo el contexto del libro, del libro de los Hechos, debería llamarse mejor el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que hicieron los discípulos, luego de la resurrección del Señor, cuando vino ahí en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo, luego cuando Pedro y Juan sanan a un paralítico, luego cuando Pedro va, eh, bueno, Esteban testifica delante de muchas personas, luego vemos que Pablo, el perseguidor de la iglesia, se arrepiente y se convierte en un seguidor de Cristo, cuando vemos que un gentil como Cornelio, un hombre extranjero, eh, es alcanzado por el Evangelio por medio del apóstol Pedro, y así sucesivamente, todas esas cosas que nosotros vemos. Luego con la aparición ya de Pablo como misionero, a partir de Hechos capítulo 13, donde se muestra la encomendación que él tuvo junto con Bernabé de proclamar el Evangelio en todo Asia, en Asia Menor y también en Europa. Y vemos ahí, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo estuvo detrás. El Espíritu Santo sigue hoy obrando por medio de los hijos de Dios, por medio de ti, por medio de mí, de todos aquellos que hemos nacido de nuevo por la misericordia y la gracia del Señor. Bueno, J.F. Vogt dijo, el libro de Hechos a veces es llamado el libro del Espíritu Santo. Comienza con la promesa de Jesús a sus discípulos del bautismo con el Espíritu Santo. En el segundo capítulo él cumple esa promesa y el resto del libro de Hechos habla de cómo el Espíritu Santo dirigió a los creyentes y bendijo sus esfuerzos para que las buenas nuevas fueran predicadas y la iglesia creciera. Y es ahí, hermanos míos, cómo vemos esta aparición, esta actuación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, desde el comienzo del ministerio del Señor, mucho antes, desde el momento de la concepción del prepulsor de nuestro Señor, Juan el Bautista. De manera, queridos, que vemos ahí cómo el Espíritu Santo ha obrado y sigue obrando, sigue obrando. Por eso es importantísimo conocer al Espíritu Santo de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, no conforme a lo que se cree, no conforme a una visión caricaturesca de una paloma que desciende, sino realmente como la persona que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, decide, tiene pensamientos y también toma decisiones, es una persona. De manera que debemos conocer a Dios, debemos conocer también al Espíritu Santo para poder ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. La misión principal del Espíritu Santo es testificar de Cristo, glorificar a Cristo. Y por eso, amados míos, es que hablamos de Cristo, por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que llamamos a todos los pecadores a que se arrepientan. Todos somos pecadores, no hay nadie que pueda decir que es bueno. Todos y cada uno de nosotros tenemos maldad en nuestro corazón y necesitamos a un Redentor porque nuestra justicia propia no alcanza para nada.
Muchas personas creen que por el hecho de hacer cosas buenas están justificadas y que llegarán un día delante de Dios y dirán, bueno, sí, traté de hacerlo, pero bueno, esto es lo que hay. Yo sé que tú eres misericordioso y me vas a salvar. Pero la verdad es que la Biblia dice que las obras buenas de las personas son considerados como trapos sucios delante de la presencia de Dios. Por tanto, lo único que puede salvarnos es la obra de Cristo, y quien nos testifica de esta obra maravillosa desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy, y lo sigue haciendo, es el Espíritu Santo. Así que, amados, es increíble y es muy motivante, y como David nos decía en su oración, que esto nos apasione, nos llene de pasión por el Señor, que nos llene de pasión por Dios, que nos enfoque, que nos encamine a buscarle más, a conocerle más, y también a compartir aquello que hemos recibido de una manera gratuita a las demás personas. Como dijo el Señor, den de gracia lo que recibieron de gracia. Así que eso, hermanos míos, era lo que tenía preparado para esta noche. Esta noche.